Buenas noches, buenas noches a todos. Otra vez soy Carlos Leandro Ramírez. Vamos a compartir hoy nuestra cuarta parte del estudio sobre la Epístola de los Romanos. Es un estudio con bastante profundidad filosófica y teológica, pero en un lenguaje sencillo y práctico. Lo importante es que sea muy concreto y muy básico la manera pues como estamos estudiando este libro, ¿cierto? La idea es que sea práctico, que sean verdades y premisas que siembren fundamentos en nuestro pensamiento, en nuestros corazones, en nuestra forma de vida, en nuestro día a día. Entonces, si vamos por el capítulo 3, ¿aló? Hola, apaguemos cámara y micrófono, por favor. Cámara y micrófono, ya empezamos. Hola. Hola, apaguemos las cámaras, Andrés, porfa. Voy. Listo. Ok, gracias. Bueno, vamos por el tercer capítulo de Romanos. Habíamos visto varias premisas importantes en los capítulos 1 y en el 2 y en una parte del 3. Bueno, parece que Andrés tiene problemas con la cámara. No, sino que primera vez que manejo Sky en el celular. Ok, Estamos no hay problema, Andrés. Bueno, entonces, de las cosas, de lo último que vimos, vamos a empezar de atrás para adelante. Lo último que vimos en la anterior parte, o sea, la primera sección del capítulo 3 de Romanos es que, pues, que todos estamos bajo el pecado, o sea, todos somos pecadores. Conozcamos la palabra de Dios o no conozcamos la palabra de Dios, todos somos pecadores. En el caso de Israel, ellos conocían la manifestación de la voluntad de Dios o el Antiguo Testamento o el pacto de Moisés, y sin embargo eran pecadores igual que los que no la conocían. Eso es algo que resalta Pablo para bajarle el ego a los israelitas, pues que creían que tenían un lugar privilegiado por conocer la palabra o la voluntad de Dios. Eh, Ante eso, pues se crea un contraargumento a la tesis de Pablo que podría ser, entonces, ¿de qué sirve ser judíos? Igual todos somos pecadores. Pablo pues nos decía, hay una ventaja en ser judíos, que es alabar a Dios identificando el pecado y reconociéndolo y manifestándolo. Cuando yo peco y confieso mi pecado, estoy reconociendo que Dios es justo. Esa es una de las ventajas de conocer la palabra de Dios. Pero lo más importante, que conocer que hay una voluntad, que hemos fallado y conocer que hemos sido perdonados o somos perdonados acudiendo a su gracia o a su misericordia, pues hace que nuestro corazón quede atado a Dios, sujeto a Dios. Entonces, esa es la otra ventaja o la principal ventaja, pues, de conocer la palabra o la voluntad de Dios. Esa es una de las cosas que dice Pablo, pues, que ahí ciertamente vale la pena, o Dios no se equivocó cuando designó escoger un pueblo que era igual de pecador como todos los otros pueblos de la tierra. También habíamos visto, pues, que Dios está juzgando la humanidad entre las personas que creen y las que no creen. Las que creen, evidentemente, pues, van creciendo en un camino de bien. Y para esas personas Dios las va a recompensar con vida eterna. Y las que no, las que también creen que hay, pero se rebelan contra la bondad y la misericordia de Dios, pues van en un camino cada día más degenerado. Y Dios a esas personas pues las va a castigar o les va a retribuir con ira eterna. Entonces, también aclaramos que no es que Dios pague por obras, sino que Dios a través de las obras mira qué es lo que cree cada uno. También vimos cómo Dios iba a juzgar a todas aquellas naciones que alguna vez no conocieron del Evangelio, y también vimos pues que Dios usa en este aspecto el Evangelio de Cristo como una herramienta para mirar de qué género o clase de persona es el individuo. De los que creen que hay una justicia divina, una moral objetiva, universal, o de los que sencillamente, aunque la creen, se rebelan contra ella. Las personas de la primera clase, cuando encuentren a Cristo o el Evangelio de Cristo,
van a manifestar su aceptación y van a ser reconocidos a Dios como personas justas por creer. En definitiva, Dios va a salvar a las personas o va a juzgar entre todos los seres de la tierra en que si creen o no creen que hay una justicia que vale la pena ser seguida y obedecida. Y en este sentido, pues, tanto judíos, tanto cristianos, tanto las personas que nunca escucharon de Dios, todos están en la misma situación. Solamente esos dos caminos. Eso es lo que vamos hasta el momento, pues, de las tantas cosas que hemos visto en los capítulos anteriores, es importante resaltar estas para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, regresando otra vez al inicio de este pequeño recuento, Pablo dijo que todos éramos pecadores, todos. Evidentemente, los que conocen la ley, porque todos somos pecadores con ley o sin ley, tienen una ventaja sobre los que no conocen la ley. Cierto, y también aclaramos que en ningún momento en el capítulo 3 de Romanos, Pablo está diciendo que todos los hombres son malos, perversos, degenerados, corruptos de la mayor manera como se puede hacer corrupto o depravado moralmente o espiritualmente, no. Sencillamente Pablo dice que todos han pecado, lo que yo podría interpretar para que lo entendiéramos mejor como que todos alguna vez, por lo menos, hemos pecado. O sea que como seres humanos hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas, pero delante de los ojos de Dios y delante del pacto de la ley del Antiguo Testamento, solamente basta pecar una sola vez para que seas declarado malo como si fueras totalmente malo. Porque Dios en este sentido no hace escatimaciones. Entonces vamos a empezar habiendo hecho este pequeño recuento, vamos a continuar con la exposición del apóstol Pablo. Alguien que por favor me lea del versículo 21 hasta el versículo 26. La justicia es por medio de la fe. Por favor, alguien que lea en voz alta, prende el micrófono. Yo. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Listo, gracias. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, ahorita no sé, la llamada mía estaba un poquito mala, pero no sé si la de todos. Ok. ¿Todos veían bien? Bueno. Todo está bien. Ok, bueno, gracias. Pablo empieza el versículo dice, 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, está haciendo como un contraste de lo que veníamos viendo. La ley, en lo que vimos en el texto pasado, o sea, en los versículos anteriores, sinceramente no justifica a nadie, solamente nos ayuda a conocer en qué fallamos, en qué nos equivocamos, dónde nos desviamos. Entonces la ley no justifica a nadie. Por el contrario, nos da conciencia de que estamos en condena. Y Pablo dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí hay un contraste. Cuando uno lee Biblia, es importante tener en cuenta los contrastes. Entonces, tengo que preguntarme, ¿con qué está contrastando aquí Pablo la justicia de Dios? Entonces, pareciera, o muy probablemente, Pablo está contrastando la justicia de Dios con la justicia de los hombres. Recordemos, los judíos creían que ellos eran justos por tener la ley de Moisés, los rituales, las promesas, el conocimiento histórico de la gloria de Dios, de sus proezas, de sus milagros. Entonces ellos creían pues que tenían el cielo ganado por tener ese conocimiento. Entonces esa es una forma, como ellos dicen, hey, estas son las reglas del juego, yo gané. Y Pablo dice, no señor, esas no son las reglas del juego. Aparte de esas o contraria a esas, hay otras, que es lo que Pablo llama la justicia de Dios.
O sea, aquí se refiere a la forma como Dios juzga. Repitamos, según los judíos, o muy probablemente, porque no lo podemos afirmar con certeza, muy probablemente los judíos pensaran que la forma de juzgar a los hombres es con esto. Fácil. ¿Tú conoces la ley de Moisés? Sí o no. Yo la conozco ya, soy salvo, me merezco el cielo, soy justo, tú no eres justo. Así no juzga a Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Dios juzga es de una manera que fue testificada por la ley y por los profetas. La ley se refiere al antiguo pacto y los profetas pues también al antiguo pacto. Uno se refiere a lo dicho y lo otro se refiere a lo que los dijeron, o sea, hombres de poder, de milagros, respaldados por Dios. Versículo 22, la justicia de Dios, o sea, la forma como Dios juzga, a diferencia de ustedes que juzgan, tú conoces la ley, yo sí, tú no. Así no juzga Dios, la forma como Dios juzga, o sea, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, o sea, es por medio de la fe en Jesucristo. Vemos que aquí está, esto está respaldando lo que ya hemos visto en el capítulo 2, en el versículo, el versículo 16, que Dios va a hacer un juicio por medio del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo está aquí recordando, resaltando otra vez lo mismo. Dios va a juzgar por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero Pablo habla, pues, es un estilo literario de una manera afirmativa para resaltar que los que creen son los que van a ser declarados justos. Entonces, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí Pablo hace una síntesis de lo que ya habíamos venido viendo. Todos son pecadores, con ley y sin ley, y para Dios no hay excepción de personas, no hay diferencia. Dios a todos los va a medir por la misma regla. ¿Cuál es? La fe. ¿Cuál es? La obediencia, la humildad. Aquellos que dicen, bueno, sí he pecado, y aquí hay perdón, y aquí hay bondad, y aquí hay manifestación de amor, que es lo que vino a hacer Jesucristo, dice, me acojo a eso. Esos son los justos ante los ojos de Dios, los que creen. Entonces vemos que se sigue sosteniendo la tesis de que Dios va a juzgar la humanidad y los pecados de la humanidad, o los va a absolver mediante la fe. Y por el contrario, los va a ratificar mediante, al ver a los que no creen, o sea, los rebeldes, porque sí creen, pero se rebelan. Y eso lo vimos en el capítulo 2. Seguimos en el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo es muy importante porque dice que la justificación, o sea, Dios te declara justo gratis, sin ningún costo. ¿Cuál es la causa? La gracia. Pero aquí hay que entender algo, y es que como iglesia, como cristianismo, tenemos el concepto de gracia como algo abstracto como el amor, algo abstracto pues como las matemáticas o las relaciones políticas, son cosas abstractas, o sea, ideas. Pero cuando dice gracia no se refiere a algo que existe fuera de la mente de Dios o fuera pues a que está por ahí en el aire como una idea, sino que es solamente una forma de describir que es simplemente por bondad, que es gratis, que es por el mero deseo de ser buenos o agradables hacia nosotros. Eso es lo que es gracia. Es un concepto en el que aquella época era un concepto de la vida diaria, por gracia. Para ser más práctico, es cuando tú hoy en día te encuentras con alguien y esa persona tiene un problema y mira, necesito entrar aquí a la empresa, pero no cumplo estos requerimientos. Entonces tú eres la persona encargada de, de hacer las incorporaciones. Entonces le dices, ¿sabes qué? Me caíste bien. No, dale, yo te concedo, yo te colaboro, no hay problema, me agradaste, ven, entra, inscríbete a la empresa o vas a ser contratado en la empresa. Eso es gracia. Y era un concepto que se manejaba en aquella época. Más adelante lo vamos a ver que Pablo hace el contraste entre gracia, entre obras, entre salario. En aquella época a ti te
daban las cosas porque te la ganaban, o sea, un salario, o te las daban por agrado, por amistad, por bacanería, por decirlo así. Todo eso es lo que se refiere por gracia. La gracia no es una fuerza, no es un ente, no es una sustancia, es simplemente un concepto, una idea. Corrijo, dije que no era abstracto, por el contrario, es abstracto, que se refiere a que sencillamente Dios da las cosas gratis por ser agradable a nosotros, por ganarse nuestro corazón, por crear un vínculo afectivo. Esa es la gracia, la carisma, como espero no pronunciarlo mal, se dice en griego. Entonces, en conclusión, somos justificados gratis, o sea, absolutamente gratis. Y yo hago este énfasis acá porque se enseña mucho, o se enseña en el cristianismo, que Cristo pagó el precio, y aunque la Biblia habla de que Cristo pagó un precio, pero en un sentido de que la salvación tiene un costo concreto y Jesús lo suplió. Cuando la Biblia nos está diciendo aquí que es gratis, como cuando tú me dejas algo y yo te digo, no, olvídalo, ya no me debes nada. Eso es absolutamente gratis. Entonces, aquí, y va a sonar fuerte lo que les voy a decir, no está resaltando la idea sencillamente de que la salvación en cierto modo no fue pagada. El perdón no fue pagado en cierto modo, en cuanto a costo, sino que en cuanto a precio, en algo que se pueda obtener mediante una obra, sino que fue sencillamente Dios decide eximirnos de culpa y absolvernos y aceptarnos como si nunca hubiéramos pecado. Ese versículo es una joya, es trascendental, y Pablo lo dice, justificado gratis y por gracia. Y dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, pero aún no ha explicado cuál es el papel que juega Jesús para redimirnos. Lo va a explicar más adelante. Todavía aquí no ha aclarado cuál es la relación que hay entre Cristo y esa salvación gratis. Porque podríamos decir, bueno, y si es gratis en un sentido absoluto, entonces ¿para qué murió Cristo? Sencillamente Dios hubiera dicho, pues no, que no muera Cristo en la cruz, son perdonados los que tengan que ser perdonados, ya, porque es gratis. Tampoco podemos llevarlo a este extremo. Hay una explicación, hay una necesidad de la muerte de Cristo relacionada con esta salvación gratis, pero no es en ese sentido, y aquí sí voy a ser más franco, no es en ese sentido de que Jesús tenía que ser castigado o él tenía que pagar nuestra ira y reemplazarnos, no es en ese sentido, lo vamos a ver más adelante. En el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí está revelando en qué sentido Cristo nos redime para algo que es gratis. O sea, ¿qué es lo que Cristo paga por algo que es gratis? Porque eso es contradictorio. Es como si yo digo, hey Tati, te voy a invitar a hamburguesas gratis, pero yo pago. Y Tati queda como, bueno, a la final, ¿qué? ¿Son gratis o no son gratis? ¿Por qué las tienes que pagar si son gratis? Esa es la confusión aquí. Bueno, si es gratis, ¿por qué Cristo tiene que pagarla? Bueno, y si Cristo las pagó, entonces no es por gracia, no es gratuita. Alguien la pagó, pero no fui yo, pero alguien la pagó. Entonces, Pablo aquí pues nos aclara. O sea, no es que Cristo la pague como tal, sino que a través de lo que Él hizo, y si nosotros creemos en eso que Él hizo, vamos a propiciar, a ser propicios a Dios. ¿Cuál es el significado de esta palabra propicio o propiciación? Propiciación es, para ser más concretos, es cuando alguien está enojado conmigo y yo hago algo para que él se calme, se le quite la ira, el enojo, ¿ya? Ese algo no necesariamente tiene que estar relacionado con el objeto de la falta, me explico. Yo le rompí el celular a Andrés y pues no necesariamente tengo que comprarle un celular nuevo. Puedo decirle, ¿sabes qué, Andrés? Perdóname, me equivoqué. Andrés, por su carácter, por su pensamiento, eso era lo que esperaba. Ya, se me quitó la ira. Con eso, se me quitó la ira. En este caso, pues, no necesariamente es que Dios
espere castigarte en la eternidad o castigarte de alguna manera. Al menos está esperando que por lo menos confieses tu pecado y creas que Él es amoroso y bondadoso y te va a dejar pasar y te va a perdonar esa vida de pecado o esos pecados que cometiste y te va, pues, a dar lo que ya sabemos o más adelante vamos a ver, Dios va a dar para los salvos o los creyentes. Entonces, recuperemos el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Para ser más concretos, cuando nosotros pecamos, Dios no nos castigó de inmediato, sino que fue paciente con nosotros, esperando la oportunidad de que algún día llegara esta herramienta o este mecanismo o este plan o este propósito o deseo que Él tenía. ¿Cuál era ese propósito? Que cuando nosotros viéramos la obra de Cristo y la creyéramos, o sea, la aceptáramos, ¿cierto? Nosotros de esa manera, Dios pues pudiera tener la posibilidad de decir, ve, este plan bonito de salvación que yo hice para Él lo aceptó, reconoció su pecado y se regocijó en mi gracia, en mi misericordia, en mi perdón. Me agrada eso. No necesito que pases una eternidad en el infierno. No necesito que alguien muera por ti. No necesita que alguien sea castigado por ti, ni que tú seas castificado. Solamente quería eso, que te agradaras, que yo te voy a perdonar. Esto lo vamos a ver más adelante, porque sé que esto choca con la interpretación tradicional que tenemos de estos textos bíblicos, pero más adelante Pablo va a reforzar esta idea de que el rol de Cristo es servir como un escenario o una herramienta de la cual nosotros tenemos que decir, me agrada la misericordia de Dios o no creo, porque en realidad no me interesa, no quiero reconciliarme con Dios, porque eso es lo que en realidad pasa con los que rechazan el Evangelio de Cristo. Me salí del tema. Entonces, retomando acá, Dios esperó que nosotros estuviéramos frente a maravillosa oferta de salvación gratis para ver cómo reaccionábamos. Entonces, de esta manera, Dios se hace conocer como un Dios justo, porque aunque estamos en un gran problema de nacer en esta tierra, en esta humanidad, con pecados, con una mala crianza, con una sociedad que nos influencia para mal, con errores, porque nadie nació aprendido, Dios fue paciente con nosotros hasta el día en que ya tuviéramos esa capacidad de razonar y pudiéramos comprender lo que se nos estaba ofreciendo para aceptarlo o para rechazarlo. Entonces Dios esperó con paciencia a pesar de nuestra vida de pecado. Y de esta manera podemos decir, ve, Dios es un Dios sabio, justo. No fue de una vez injustamente a castigar a un pecador que no tenía ni idea de dónde estaba parado, sino que fue paciente con él para que, así como ese pecador tuvo un problema que es el pecado, la condenación y la ira, también tuviera una solución. Entonces es un Dios justo. A eso es lo que se refiere, pues, cuando dice que a fin de que Él sea justo, o sea, que lo veamos como un Dios justo, y de esa manera también Él pueda justificar a los que creen. Entonces, aclaremos esta parte que es muy delicada. Volviendo al ejemplo de las hamburguesas. Yo te invito a comer hamburguesas gratis, pero yo pago. ¿En qué sentido yo pago? Porque yo, en cierta manera, tengo que salir de mi trabajo, coger un taxi, recogerte a tu casa y llevarte hacia donde están las hamburguesas que son gratis. O sea, yo soy un instrumento para que tú puedas acceder a esas hamburguesas gratis. En ese sentido, lo pagué, porque cuesta, eso es un trabajo, eso cuesta, pero las hamburguesas siguen siendo gratis a pesar de que se dicen que yo pague un precio porque tú comas hamburguesas gratis. Entonces vemos que en ningún momento en este ejemplo se está diciendo que yo pagué por ti en un sentido pues que di el dinero como si lo estuvieras dando tú, sino que a mí me costó, yo tuve que hacer un trabajo de esforzarme para que tú pudieras acceder a esas hamburguesas gratis. Pero el que te está dando las hamburguesas gratis es el restaurante, por decirlo así, es un ejemplo. De igual manera pasa, y es lo que dice Pablo acá, la salvación es
gratis de parte de Dios, Dios las paga. O sea, Dios sencillamente tiene la pérdida, no te cobra el precio. Y no es que Dios se las cobre a Jesús, sino que Jesús tenía que hacer una obra para que tú pudieras acercarte a esas hamburguesas gratis que da Dios. En ese sentido es que Jesús pagó el precio y Pablo lo dice en su sangre. Y este concepto en su sangre es muy común en el Nuevo Testamento cuando se refiere a Cristo. Y también en la literatura antigua, la idea de la sangre hace referencia a esas cosas que son a contra de violencia. O sea, cuando tenemos que enfrentarnos a una violencia física para obtener algo. Jesús tuvo que pagar un precio, un sacrificio, una obra que le costó soportar una violencia física. Él lo azotaron, lo maltrataron, lo persiguieron. Eso es una guerra, fue físicamente y literalmente un acto violento contra él. Y le costó la vida. A eso es lo que se refiere Pablo cuando dice por medio de la fe en su sangre, para concretarlo. Por medio, o sea, nosotros somos justificados gratuitamente cuando entendemos, aceptamos, reconocemos y nos sujetamos al hecho de que Jesús sufrió una violencia, combatió y la resistió y le costó la vida, o sea, hubo sangre de por medio por nosotros. Cuando nosotros nos acogemos a eso y bajamos la cabeza, sí, Señor Jesucristo, ahí es cuando Dios nos da esa salvación gratuita. Entonces, no la causa directamente la obra de Cristo, sino que es el instrumento que Dios usa para decir, tú te la mereces, y para decir, tú no te la mereces porque la rechazaste. Entonces, esto es algo bastante complejo, pero se puede entender. Espero que lo reflexione y más adelante Pablo va a seguir reforzando la idea de lo que estamos diciendo acá. Lo que nos salva es sencillamente la gracia de Dios. Cristo y el evangelio, o sea, su obra y el evangelio de Cristo, o sea, la predicación de esa obra, es lo que nosotros hemos de creer, y dependiendo de que si creemos eso o no, Dios el Padre va a decir, esto es de los justos que habíamos visto en el capítulo 2, y el que lo rechace, no, esto es de los rebeldes que menosprecian mi bondad. Di mi propio hijo y lo puse a sufrir por él y lo menospreció. Entonces vemos otro de los roles que tiene la obra de Cristo. Habíamos visto uno de los roles era servir como instrumento para ¿qué? Para Dios determinar si somos de los creyentes o si somos de los pues de los que no creen. Y aquí no está tan claro, pero otro de los roles que tiene la obra de Cristo, o sea, su muerte, su sacrificio, su vía crucis, es sencillamente mostrarnos hasta dónde Dios llegó para acercarnos, para darnos a entender ese deseo de Dios de amarnos, de perdonarnos, de dejar atrás y todos esos pecados, perdonarlos por gracia. Entonces ya vamos viendo dos roles de la obra de Cristo. Una es que Dios nos mire con agrado a nosotros, y aquí estamos viendo, no tan claramente, pero sí se ve, es que nosotros miremos con agrado a Dios. Entonces vemos que la obra de Cristo va en ambos sentidos, hacia Dios para enamorar, para que Dios se enamore del hombre, pues del que cree, del justo, y la otra cara va hacia el hombre para que se enamore de Dios, de ese Dios pues que entregó a su hijo por él. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta, algo que gustaría que le aclarase? Pues, No, todo va bien. Sí, está muy claro. Me gustó mucho el ejemplo que hiciste con las hamburguesas, porque Sí. es importante pues como diferenciar cuál es la obra del Padre y cuál es la obra de Jesús. O sea, cuál fue el rol que cumplió cada uno con relación a este tema de la justificación. La verdad, nunca había comprendido qué era eso de la propiciación. Ya ahora cuando lo expones así me queda mucho más claro. Sí, exacto. Sí, está claro. Exacto, antes de dar la palabra, exacto. Gracias, Tati, por ese importante
aporte, rescato. Volviendo al ejemplo, ¿tú te imaginas que yo te estoy diciendo que te voy a dar hamburguesas gratis, que yo voy a pagar el precio? O sea, voy a montarme en un taxi, pagarlo, te voy a recoger al restaurante y te voy a llevar para que comas hamburguesas gratis. Y, y si tú dices, sí, claro, y ve, qué bacano, le gustó. Pero tú te imaginas donde Tatiana diga, no, gracias, no me interesa. ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Cómo me voy a sentir? Mal, Ujú. ofendido, ya. O sea, y estamos hablando de algo que tú no tienes un deber con, o que Tatiana en este ejemplo no tiene ningún deber conmigo. Es una invitación que yo le hago libremente. Pero tú te imaginas en un caso donde sea algo que me lo debes y que a pesar de que me lo debes, yo no te estoy diciendo págamelo, sino, ¿sabes qué? Yo voy en el taxi, te recojo y vamos acá a arreglar eso que tú me debes, pero que no te cueste nada. Y tú me digas, no, no me interesa o no quiero. Eso causa mi ira. Y Claro. por el Sí. contrario, Es un por el rechazo. contrario, exactamente, y por el contrario, si ella dice, sí, 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 yo quiero arreglar ese problema, a mí me va a ser agradable. Aun cuando el problema no se solucione, a mí eso me va a decir, me agrada esta muchacha, esta persona. Eso es lo que pasa, eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice propiciación. Dios Ujú. está esperando no castigarnos o que alguien sea castigado, o que haya sangre y ira derramada sobre alguien y ahí está el cordero vicario o el sustituto. No, Dios sencillamente está esperando que usted crea en su amor y su misericordia, se alegre, la acepta, cambie de vida con base a ese mensaje de perdón gratis. Y Dios dice, eso era lo que esperaba yo, me es propicio. Eso es lo que significa propiciación. Me agradó, ya no estoy enojado contigo. Fue propicio a mí. Listo. Al- Algo que de Sí. pronto pues observo yo es el título que tiene la Reina Valera que dice la justicia es por medio de la fe, pues como inicia estos versículos, entonces pues todo esto que se estaba exponiendo tiene mucho sentido porque no podría haber una gracia si no fuera a través de la fe y no hay una justificación si no hay fe. Para yo poder aceptar esa invitación, también tiene que haber un acto de fe, de tu buena voluntad y tu buena intención. Entonces, al conocer la naturaleza de Dios como Padre y el manifestar esa bondad, esa misericordia, a través de mi fe yo la acepto, porque pues también el que no acepta es porque no confía en el carácter, en la naturaleza de quien está haciendo esa oferta. Claro, claro. Bueno, me voy a salir un poco del tema. En otras partes de la Biblia, y ya aquí también Pablo lo dijo en el capítulo 2, no es que no crean, es más bien es una rebeldía, es un rechazo porque no quiere haber armonía con los propósitos o con la voluntad de Dios. Eso está en otro texto de la Biblia, pero bueno, vale la pena resaltarlo, porque algunas personas, pues, semejante gangazo, salvación gratis, perdón y reconciliación, y sin embargo lo rechazan. La Biblia explica que es porque no quieren reconciliarse, eso es, y por eso rechazan Mm. esa salvación gratuita. Bueno, entonces, versículo 27 al 31, un caballero que me haga el favor, lea, por favor. Hola. Bueno, yo leo. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Listo. Amén. Entonces, como vimos en el versículo 21, Pablo hacía un contraste, la justicia de Dios y la justicia, pues, del hombre. Y esa justicia del hombre muy probablemente se refiriera a el hecho de que los judíos
habían establecido sus reglas del juego y esas reglas eran: conocer la ley de Moisés, seguir los rituales, guardar la Torá, yo sí, tú no, así que yo soy justo y tú eres injusto. Me encanta este juego, soy ganador. Parece ser que esa fuera la mentalidad de los judíos. Y por eso Pablo dice: no, señor, así no es como Dios juzga, bájense de esa nube. Y aquí, entonces, por eso dice en el 27, aquí no hay nada, esa actitud que vimos de los judíos, de los religiosos, eso, nada de eso aplica, eso no tiene ninguna cabida en la realidad, no hay de qué jactarse. Sencillamente, la única ley, o sea, la única regla del juego es la de creer. Y para resumir todos estos versículos, y esa aplica tanto para los que son judíos como para los que no son judíos, o sea, los que tienen la revelación de toda la teología de Dios, y aplica también para las que no la tienen, no conocen ni papa de Dios. Y dice, volviendo otra vez como a uno de los argumentos que habíamos visto anteriormente, de la contraparte, porque Pablo está aquí hablando en un ambiente o en un ámbito académico, teórico, doctrinal. Seguramente la otra parte la va a decir: entonces Pablo, sí, definitivamente ser judío no sirve para nada. Da igual ser judío o ser gentil. Esa Torá, esa ley de Moisés, las enseñanzas, los mandamientos, todo eso que nos enseñaron desde chiquitos, eso no sirve para nada. ¿Qué utilidad tiene eso? Igual, si a la final tocas creer y ya. Pablo dice: no, señor, esto no invalida la ley, eso no hace todas esas enseñanzas, toda esa instrucción de niños que nos dieron de Dios, eso no hace eso inútil, sino por el contrario. El saber que Dios nos perdona por creer ratifica que efectivamente es cierto que matar es malo, que efectivamente es cierto que es buena la enseñanza de que Dios es misericordioso, que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y que abrió el mar en dos. Todas esas enseñanzas nos valieron la pena y fueron necesarias para entender que hay que creerle a ese Dios manifestado en toda esa ley, a ese Dios descrito en todo ese Antiguo Testamento. Entonces eso no es inútil. Gracias a eso es que tiene sentido esta fe. Bueno, vamos por 37 minutos. Lo que sigue del capítulo 4 es pues simple. No sé si están de acuerdo con que lo leamos. Sigue la misma línea. Pablo está respondiendo a los posibles contraargumentos que le van a presentar. Y aquí Pablo selecciona a Abraham, el padre de Israel. ¿Y por qué no se va a Jacob, sino que se va a Abraham? Porque pues el primer, o en línea regresiva, genealógica, la dinastía de Israel empieza el linaje de Israel empieza con Jacob, ¿cierto? O sea, es el primero de los patriarcas en retrospectiva. ¿Por qué no va a Jacob, sino que se va a Israel? Porque Pablo quiere resaltar y atacar dos posibles argumentos de su contraparte judía. Recuerden que aquí Pablo está exponiendo una doctrina nueva, el Evangelio de Cristo, la salvación por fe, y pues obviamente él va a tener ataques de la doctrina en la que dice que hay que guardar el pacto de Moisés para ser salvo por Dios. Entonces Pablo está acá hablando con un carácter o una actitud muy académica. Entonces Pablo usa el ejemplo de Abraham para de alguna manera darle en el ego a sus colegas o contrapartes judías. Usted que es del pueblo de Israel, no se le olvide que su papá Abraham fue bendecido por Dios siendo incircunciso, sin la ley. Entonces usted me va a decir que la ley es absolutamente necesaria e indispensable para ser salvo por Dios. Usted me está diciendo que el pueblo de Israel, pues, o el padre Abraham no es digno de Dios porque él recibió ese pacto y bendiciones de Dios sin ley. Entonces Pablo lo que sencillamente está haciendo es una buena herramienta aquí y dice pues nos acoge a todos. Con Abraham como padre de la fe, o sea, el primero en creer, el autor de este plan de Dios,
o de justificación por fe, o sea, ser el primero, el pionero, pues esa es la palabra. Padre de la fe significa pionero de la fe. Pablo usa este ejemplo para demostrar que ante Dios todos son iguales, judíos o gentiles, porque Abraham fue bendecido siendo circunciso, o sea, como si fuera un gentil. Y se le dio la circuncisión y aún así, como sello, y aún así no perdió la bendición. Entonces, mira que esto de ser justificado por fe aplica si eres circunciso o eres incircunciso. Eso no tiene ningún problema dentro de la santa, perfecta voluntad de Dios. De esa manera podríamos resumir el capítulo 4 al 12. Yo creo que nos podemos ahorrar la lectura porque es algo pues que conocemos o no sé si están de acuerdo que lo leamos y analicemos partes por partes, pero en conclusión es eso. Me gustaría resaltar el versículo 6, pues Pablo habla menciona a David, cómo David describe que hay personas que son perdonadas por Dios sencillamente porque sí. Y habla de la bienaventuranza, o sea, qué alegría, como si estuviéramos en un contexto colombiano, qué bacanos esos manes que los perdonaron, esos hombres pues que sencillamente les dejaron pasar sus pecados, ve bien por ellos. Eso es lo que, mucha dicha para ellos, qué alegría para ellos. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que bienaventurados, citando a David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces aquí vemos otra vez más que Dios sencillamente perdona gratuitamente, gratis en un sentido absoluto, o sea, sin que tenga que haber alguien que pague por ti o otro que reciba el castigo en tu lugar o que alguien tenga que hacer una obra para pagarlo por ti. No, gratis en un sentido absoluto. Y este concepto de perdonar gratuitamente o por gracias vemos que es muy antiguo y viene desde la época del rey David. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien. ¿Alguien tiene algo de esta última parte, algo que le gustaría fuera aclarado o comentar o resaltar? Estoy atento. No, yo creo que está claro. Lo que habla ahí de lo del ejemplo de Abraham, pues sí, me parece que está claro. Sí, esta parte está clara. Sería bueno Sencilla. como que cada uno luego le diera como otra leída, pues igual la idea es, o al menos yo estaba tratando como de otra vez releer y todo para comprender un poquito más. Ok. Sí. Sí, esta parte está sencilla. La parte que estaba complicada era del versículo 21 al 26, era la que estaba un poco complicada. Pero bueno, Me espero gusta pues... porque veo que, discúlpame Carlos, veo que este inicio del 4 se está relacionando con el anterior, entonces puedo ver cómo los capítulos no están desconectados, sino que van en una línea, Ajá. en un Una sentido, continuación. exacto, desde el primero estamos viendo la justificación, la ley, la fe, ya ahora en este vimos más el tema de la gracia, el propósito de esa gracia, cómo obra en la vida del que cree y el que no cree, ¿cierto? Y cómo Dios entonces empieza ya a poner como ejemplo aquí a Abraham o más bien Pablo. Entonces, bueno, me parece muy interesante este estudio y creo que vale la pena ver los otros videos porque así los que no han estado pueden comprender qué se ha estado hablando y pues entonces cuando nos conectemos ir en la misma línea. Sí, esa es la idea, que todos vayámonos contextualizando, porque lo que tú dices es muy cierto. Aquí es un error muy grande tratar de comprender cada capítulo y aún más versículos explícitos o específicos sin ir siguiendo una línea de pues doctrinal o académica de lo que ha enseñado Pablo capítulo tras capítulo. O sea, no puedes saltarte el capítulo 2, no puedes ir al 3 sin haber visto los primeros porque vas muy probablemente a incidir en error. Están muy relacionados los capítulos, o sea, el uno va desarrollando la idea del anterior. Entonces, pues, gracias chicos por el tiempo, gracias por permitirme compartir con ustedes, por
compartirme sus inquietudes, sus ideas, todo eso a mí me edifica, me ayuda a mejorar, y la idea es pues que sigamos creciendo en este estudio de Romanos. Entonces, No, Carlos, como siempre, muchísimas gracias a ti y a todos y nada, muchas gracias por todo eso porque de verdad aprendí uno muchas cositas. Se van despejando muchísimas dudas. Bien. Sí, gracias. sí. Carlos. Bueno, chicos, ¿alguien más? Bueno, asumo que no. Entonces, que tengan una buena noche, que el Señor les bendiga. Recuerden pues repasar los puntos, sacar apuntes, ir memorizando o interiorizando estos puntos que hemos resaltado porque como hemos visto, van a ser muy importantes para comprender los siguientes capítulos. Van a ser muy importantes. Entonces, Gracias, hasta Carlos. Dios te aquí. bendiga y Dios los Amén. bendiga a todos. Amén. Bueno, hasta luego, gracias. Feliz Hasta noche. luego. Hasta Bendiciones. luego, feliz noche. Bendiciones. Chao.